Saludos mis hermanos, Dios les bendiga, buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del horario en que van a ver este video. Como lo platicamos en clase, esa clase o esta temática iba a ser abordada de manera en línea. Iba a grabar yo esta clase y luego ustedes iban a tener acceso a este contenido. Entonces, esta es la clase que va a ser compartida, va a ser socializada, a la cual ustedes le tienen que prestar atención. Ya esta temática la empezamos a abordar el sábado que estuvimos reunidos y vamos a continuar, vamos a reafirmar algunos conceptos, algunos términos, algunos elementos clave de lo que es el anteproyecto. Vamos a estar abordando el anteproyecto y recordemos que el anteproyecto es la etapa de planificación de una investigación. Es lo que nos ayuda a tener ciertas directrices o ciertos lineamientos para la investigación que nosotros queremos realizar. Entonces, recordemos que el primer paso dentro del el anteproyecto está la selección del problema. Y recordemos que el problema puede hacerse a partir de una experiencia personal de ustedes como investigadores, algo que ustedes hayan podido ver, observar, ya sea dentro de la iglesia local a la cual ustedes pertenecen, al distrito, a la región, al territorio, o bien puede ser un aspecto cultural de la sociedad, o bien puede ser algo teórico, algún tema bíblico, algún tema doctrinal que ustedes quieran abordar, también puede ser. También puede ser por medio de la observación o de ideas que surjan a partir de lecturas. Es decir, cuando nosotros tenemos acercamiento a ciertos escritos, a ciertos libros, también como que despierta en nosotros dudas respecto a ciertas incógnitas, a ciertas problemáticas que quizás no están dentro del ambiente cultural o eclesiástico al cual yo pertenezco, pero por medio de lo teórico yo puedo tener un acercamiento y que también como investigador yo puedo tener la necesidad de resolver esa duda. Muy bien. Eh, lo tercero que nosotros tenemos que considerar a la hora de seleccionar un problema es que la selección del problema surge de la comparación entre lo que consideramos ideal o debe de ser de la realidad con lo real o el ser de la realidad. Es decir, es una situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras necesidades. Es decir, nosotros vemos esta situación y nosotros sin tener bien todo el panorama o todas las bases sobre lo que debería ser ideal, pero ya dentro de nosotros decimos, es que esto no puede ser así, o esto no puede estar sucediendo, o esto no es correcto, o esto está afectando de una o de otra manera a individuos o a colectivos. Entonces, nosotros podemos hacer una comparación entre lo que es y lo que debería de ser, entre la realidad y la posible realidad mejor de la cual nosotros quisiéramos que cambiara. Entonces, un ejemplo, pues, bueno, perdón, ese problema puede ser, ya lo dije, puede ser un problema social, ya lo hemos discutido en clase, el problema de la migración es un problema social, el problema de la desintegración familiar, el problema de la depresión, el problema de las enfermedades físicas, el aumento de las enfermedades renales, etcétera, en cuestión a lo eclesiástico, ¿verdad? El decrecimiento o la poca participación o integración de algunos líderes, algunos hermanos o cristianos respecto a la vocación del ministerio, porque cada día hay menos pastores o menos personas respondiendo a su llamado pastoral. Eso también es un fenómeno que nosotros podemos a través de una investigación tratar de entender, comprender y dar explicación y dar soluciones a esa problemática. Entonces, un ejemplo puede ser un problema, de hecho, los psicólogos dicen que esta es la enfermedad del siglo XXI, es el tema de la depresión. Esa es una problemática que nos aborda a nosotros en términos generales, independientemente
del lugar en el que nosotros vivamos, del municipio que seamos, la depresión es considerado por los psicólogos la enfermedad número uno del siglo XXI. Entonces, esto es un problema que se puede abordar y de hecho vamos a utilizar esta problemática como ejemplo de anteproyecto. Muy bien. Ahora, a la hora de elegir el tema, ¿cómo nosotros hacemos la elección del tema? Primero, tenemos que procurar que nuestro tema sea original. Yo recuerdo muy bien una predicación del pastor Juan Manuel Castañeda y él habló sobre Sansón. Y él, recordamos que Sansón fue juez de Israel, pero él de manera creativa, de manera innovadora, le colocó al título de la predicación, le puso de juez a payaso sea, cómo Dios lo había llamado a ser juez, a ser un líder dentro de su pueblo, de su comunidad, pero terminó siendo la burla de los filisteos por las malas decisiones que tomó Sansón, ¿verdad? Entonces, eso es algo original. También nosotros podemos utilizar la originalidad. También tenemos que ser claros y precisos. ¿Claros en qué sentido? Claros en lo que nosotros estamos presentando. No tenemos nosotros que andar con ambigüedades ni tratando de abarcar tantos temas. Recordemos que solamente podemos abarcar, perdón, una problemática y en el tema nosotros tenemos que ser claros en decir que solo vamos a abordar esa problemática. Tenemos que ser precisos. También tenemos que hacer buen uso de la sintaxis, es decir, buen uso de la gramática de nuestro español, utilizar las palabras adecuadas, el vocabulario correcto para poder expresar el tema que nosotros vamos a investigar. Un ejemplo, siguiendo el tema de la depresión, y si se dieron cuenta en la selección del problema, solamente se escribió depresión, pero ya después de un análisis de las diferentes áreas, poblaciones, personas a quienes afecta la depresión puede afectar niños, la depresión puede afectar jóvenes, puede afectar hombres, mujeres, personas de diferente vocación, puede afectar a maestros, enfermeros, puede afectar a ingenieros, arquitectos, etcétera. Pero aquí se está enfocando la depresión desde el punto de vista pastoral. Entonces, acá se elige como tema depresión pastoral, un estudio descriptivo del fenómeno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos con la definición del problema. ¿Y a qué nos referimos con la definición del problema? Nos referimos a que debemos formularlo claramente y sin ambigüedades, es decir, que seamos claros y precisos y concisos a la hora de definir lo que nosotros queremos. Ahí nosotros podemos describir qué es, a qué nos referimos con el tema de la depresión. Podemos hacer uso de algunos términos del diccionario, de algún diccionario psicológico, de algún punto de vista de algún psicólogo, de algún psiquiatra y ser claros. O sea, no, un ejemplo, ¿verdad? La depresión a veces sucede cuando una persona está como que triste, pero a veces parece como que está sonriendo, pero a veces no se entiende porque puede mostrar una actitud de alegría, pero por dentro están tristes, pero, o sea, esa es una situación que no es claro a la hora de definir o de determinar o de definir un problema, ¿sí? Cuando nosotros vamos a definir la problemática, nosotros tenemos que ser claros. La depresión es que la enfermedad o el estado emocional o el estado psicológico, según dicen los psicólogos y los psiquiatras, es cuando una persona tiene el sentido de pérdida de toda esperanza debido al duelo, a la pérdida de algún ser querido, de alguna empresa, de algo que él consideraba de mucho valor y esta persona pierde toda esperanza de regresar o volver a experimentar esa felicidad o esa alegría o ese estado de ánimo que tenía antes de la pérdida. Entonces, ahí nosotros ya estamos definiendo claramente lo que es la depresión y específicamente
Estamos ya hablando del problema, pero desde el punto de vista ¿qué? Pastoral. Entonces, no tenemos nosotros que definir ni siquiera la depresión en jóvenes, en niños, dentro de alguna otra vocación, más que la depresión desde el punto de vista pastoral. También debemos de formularnos dentro de la definición del problema las posibilidades de que sea comprobable, es decir, de que haya material escrito, de que hayan libros, que hayan opiniones, que hayan suficientes fuentes para nosotros comprobar, que hayan datos estadísticos, que hayan investigaciones previas para nosotros poder darle solución o darle una explicación más profunda a esta problemática. También debe de ser congruente con los conocimientos comprobados, es decir, que lo que nosotros vamos a exponer o con lo que nosotros vamos a redactar dentro de la problemática tiene que ser respaldado por los profesionales, tiene que ser respaldado por personas que son expertas en el tema y que nosotros, haciendo uso de esa expertise, nosotros podemos comprobar número uno, sobre la existencia del problema. Número dos, sobre el desarrollo de cómo es el comportamiento, cómo son las características, cómo se manifiesta y las posibles soluciones del problema. Entonces, también necesitamos en este punto de la definición del problema analizar las partes importantes del problema. Y ahí ya hicimos un ejercicio en clase sobre el tema de qué es, cómo se comporta, cuándo aparece, en quiénes aparece, cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son los riesgos físicos, los riesgos psicológicos, los riesgos financieros, los riesgos familiares, los riesgos laborales, los riesgos sociales. Mira, o sea, nosotros ya podemos, a partir de esta definición del problema, podemos analizar el problema en cada una de las partes que le componen. También podemos delimitar y definir el objeto de estudio. Cuando se habla de delimitar y definir el objeto de estudio, recordemos que la depresión se puede manifestar en varias poblaciones, en varios tipos de personas, en varias profesiones. Entonces, cuando nos referimos al objeto de estudio, en este caso, nuestro objeto de estudio serían los pastores. Cuando se habla de la depresión pastoral, no estamos hablando de la depresión en el magisterio, la depresión en jóvenes por el uso de la tecnología, etcétera. No, estamos refiriéndonos que el objeto de estudio respecto al problema de la depresión lo vamos a enfocar y lo vamos a delimitar específicamente a los pastores. O sea, no vamos, dentro de nuestra investigación, no vamos a abordar otras profesiones, no vamos a abordar otro tipo de vocaciones, sino que nos vamos a enfocar a hablar, a definir, a investigar cómo la depresión se manifiesta, pero dentro del ámbito pastoral. O sea, todos los recursos, todos los libros, todos los artículos, toda la revista, las fuentes que nosotros vamos a consultar, tienen que ir enfocadas al objeto de estudio, que en este caso sería ¿quiénes? Los pastores. Muy bien. Entonces acá vamos con el ejemplo. Nuestro problema es la depresión. Ahora, la elección del tema, ¿cuál es? Depresión pastoral, un estudio descriptivo del fenómeno. Número 3, definición del problema. Vean, así de manera sencilla, clara, sencilla y concisa. Es un estudio descriptivo que intenta descubrir las causas adicionales del fenómeno depresivo en la condición ministerial de los pastores. Además, dicho estudio presentará alternativas para tratar las soluciones a este problema. Miren, en tres oraciones, en palabras sencillas, no tan complicadas, pero concisas, claras, se está dando a entender a qué nosotros le estamos apuntando. Asimismo, cuando ustedes hagan su investigación, tienen que definirlo, qué es lo que quieren, cómo lo van a hacer y a qué le están apuntando. Delimitar bien su objeto de estudio. Muy bien. Continuamos. La justificación del tema. ¿Qué es la justificación del tema? Como ya lo analizamos en clase, son cada una de las
de las razones, de los argumentos que nosotros damos para poder hacer válido nuestra propuesta de investigación, para decir, sí, esto es importante, esto es relevante, esto es necesario. Son todos los argumentos que vienen a validar o apoyar la importancia y la relevancia de nuestra investigación. Igualmente se debe formular de manera clara y sin ambigüedades. Número dos, debe de formularse la posibilidad de ser comprobable, debe ser congruente con los conocimientos comprobados. Bueno, aquí yo creo que hay un error en la diapositiva. Este es un error. Sí, este es un error. Muy bien. Cuando se habla de la justificación, nos referimos a todos los argumentos que nosotros vamos a tener para poder hacer viable nuestra investigación. Eso es lo que nosotros damos a conocer a los lectores, a las personas que van a tener acercamiento a nuestra investigación, para decirles el por qué es importante la investigación que nosotros hicimos, y también nosotros podemos, por medio de la justificación, hacerles saber o despertar en ellos el interés a tener acceso a nuestra investigación. Entonces, aquí tuve un error en cuanto a la diapositiva, no agregué bien las ideas, solamente como dupliqué las diapositivas, entonces, por alguna razón ya no corregí esto. Muy bien, entonces, el tema de la justificación. Los objetivos, vamos a los objetivos. Primero, tiene que ir en orden jerárquico, es decir, tiene que ir eh, de lo base, de lo importante, de lo necesario, hasta las soluciones. O sea, tiene que ir de manera ordenada, tiene que ir de manera coherente. Los objetivos tienen que también escribirse de manera clara y precisa. Los objetivos tienen que redactarse en un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos son los que terminan en ar, ir. Recordemos que un verbo es una acción. Y, por ejemplo, describir, estudiar, analizar, describir, o sea, están terminando en ar, ir, investigar. Entonces, para que ustedes tengan una mejor idea, un mejor panorama, existe la taxonomía de Bloom. Ustedes pueden consultar esto en Google, en Internet, y ahí les va a aparecer una tablita donde este Bloom ya nos da una serie de verbos que nosotros podemos utilizar para nuestra investigación. Ahora, recordemos que cada verbo que nosotros vamos a utilizar tiene que ser coherente con lo que nosotros vamos a redactar. Por ejemplo, si yo escribo dentro de mis objetivos estudiar las consecuencias de la depresión, entonces se da por sobreentendido que en esa parte, en ese objetivo, yo me voy a dedicar única y exclusivamente a estudiar, analizar, o perdón, estudiar porque solo lleva un verbo infinitivo. ¿Estudiar qué cosa? Las consecuencias de la depresión, pero aquí viene el punto. En la pastoral, recordemos que nuestro objeto de estudio es la pastoral, son los pastores. Otro ejemplo puede ser este, presentar, presentar las soluciones terapéuticas a la depresión pastoral. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Van a presentar a través de los libros, a través de lo que los expertos han dicho, a través de lo que los terapeutas han dicho, los psicólogos, los psiquiatras, en cómo tratar la depresión en los pastores, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos o tenemos nosotros que tomar en cuenta de que los verbos siempre inician con un verbo infinitivo, ir. Pero recordemos, tienen que ser verbos de investigación, porque comer termina en pero no tiene nada que ver con una investigación. Correr también termina en pero no tiene nada que ver con la investigación. O sea, tiene que ver con los verbos que son factibles dentro de la investigación. Muy bien, tiene que ser susceptible de alcanzar con el estudio. No nos tracemos objetivos demasiado altos, complicados. Algunos se trazan objetivos, por ejemplo, describir las soluciones
para acabar con el hambre mundial. O sea, eso es una muy buena intención, es una, es un buen sueño, ¿verdad? Pero somos claros de que ese es un problema tan sistemático, tan complejo, que no puede ser resuelto dentro del contexto de una investigación. Entonces, tenemos nosotros que ser lo más claro, lo más sencillo, lo más delimitado posible en que nuestros objetivos sean alcanzables dentro del estudio. Por ejemplo, usted puede plantear un objetivo, presentar estrategias para que todos los cristianos de la Iglesia de Dios de Guatemala y todos los cristianos de Guatemala puedan tener una relación íntima de comunión y de transformación con Dios. No, usted no va a poder hacer eso. No hay forma alguna humana de que usted pueda, primero, lograrlo, número dos, monitorearlo, y luego, número tres, los recursos o las formas que usted va a utilizar para alcanzar ese objetivo. Ese es un objetivo irreal. No se puede alcanzar. Tenemos que nosotros plantear objetivos lo más realistas posibles que estén a nuestro alcance. Un ejemplo de objetivo general es solo un objetivo, perdón, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general es el cual está ligado al título y por ende a la pregunta de investigación. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ahora, respecto a los objetivos específicos, se tienen que redactar como mínimo 3 objetivos específicos y están enfocados al logro del objetivo general. Es decir, el objetivo general se centra en darle respuesta al título, al tema de la investigación, y los objetivos específicos tienen que ver con los pasos que nosotros vamos a dar para alcanzar el objetivo general de la investigación. Un ejemplo de objetivo general: precisar bíblicamente la ética cristiana como elemento fundante del ser para un conocimiento amplio de las relaciones sanas con Dios y con el prójimo. Ahora, ese es el objetivo general. Ahora vamos con el objetivo específico. Primero, valorar el desarrollo histórico de la ética desde la perspectiva de Jesús en el Sermón del Monte para la dignificación del ser humano y la responsabilidad de su libertad. Bueno, ese es un objetivo específico. Otro objetivo específico podría ser plantear estrategias que coadyuven en el cambio, en la transformación de las relaciones personales entre las personas. Un ejemplo de objetivo específico y que va a coadyuvar o que va a buscar el cumplimiento del objetivo general. Entonces recordemos, el objetivo general se enfoca en el título abarca toda la investigación, pero los objetivos específicos tienen que ver con los pasos que nosotros vamos a dar para alcanzar la investigación total o el objetivo general de nuestra investigación. Muy bien. Continuamos con el ejemplo de anteproyecto. Entonces, vean, el objetivo general de nuestro anteproyecto respecto a la depresión sería explorar las principales causas de la depresión en los pastores y las alternativas para tratarla. Ese es enfocado a nuestro objetivo, al tema, perdón, de investigación, nuestro objetivo general. Vean cómo inicia con el verbo infinitivo. Explorar. Después del verbo infinitivo, entonces ya viene el contenido de lo que nosotros queremos investigar. Muy bien, luego vienen los objetivos específicos. Primero objetivo específico, describir qué es, cómo y en qué consiste el fenómeno de la depresión. Número dos, explicar las razones principales que provocan la depresión pastoral. Número tres, discutir las posibles alternativas que guíen a soluciones para tratar la depresión pastoral. Y vean, en este punto siempre el objetivo específico número 3 va a buscar plantear soluciones, sea cual sea la investigación, siempre el objetivo
específico número 3 va a buscar plantear soluciones dentro de la investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, vean, aquí en el objetivo número 1 se enfoca en qué es, cómo y en qué consiste la depresión. Es decir, se enfoca en analizar las problemáticas, la problemática, en qué es, cómo surge, en qué consiste, es decir, cómo se caracteriza. Luego, el objetivo número 2 se enfoca en explicar las razones que provocan, es decir, cuáles son las causas, cuáles son las formas que originan la depresión en el ámbito pastoral. Y el objetivo número 3, el tercer objetivo específico, se enfoca en posibles soluciones. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición o proposición enunciada que establece la existencia de una relación entre dos o más variables, expresadas como hechos, fenómenos o factores y que debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida. Por ejemplo, nosotros somos muy hipotéticos en nuestro ámbito diario, en nuestro trabajo. Hasta hay una canción, ¿verdad? Que dice, parece que va a llover. ¿Por qué? Porque el cielo se está nublando. O sea, no hemos visto la lluvia, pero por el hecho de nosotros ver nubes ya grises, nosotros decimos, es posible que vaya a llover. ¿Por qué? Porque puedo ver elementos, puedo ver algunas cosas que me pueden a mí dar a entender que esto va a suceder, que esto va a pasar, ya sea de manera negativa o de manera positiva. En este caso, dentro de nuestra hipótesis de la investigación, nosotros nos apoyamos de la teoría, nos apoyamos de la observación de hechos o fenómenos concretos y posibles relaciones, es decir, relaciones para bien o para mal, relaciones como resultado o como consecuencia de, es decir, si hacemos esto, va a pasar esto, si no hacemos esto, no va a pasar esto. Entonces, nosotros dentro de la hipótesis planteamos una reacción futura, sea positiva o negativa, respecto a una problemática o a una posible solución. Un ejemplo, si la consejería pastoral se considera una práctica terapéutica y preventiva, cada persona que integra la iglesia lograría, vean ahí cómo lo está planteando de manera futura, lograría, o sea, no lo está planteando ni de manera pasada, logró o logra si estuviera en presente, sino que lo está planteando de manera futura, es decir, no es un hecho comprobado, pero por la información que tenemos, por los datos que tenemos, por algunos argumentos que ya hemos estudiado, podemos nosotros deducir de que esto puede ser posible. Lograría que ser comprendida de acuerdo con sus necesidades mentales y emocionales. Entonces, vean, objetivo general, explorar las principales causas de la depresión en los pastores y las alternativas para tratarla. Los objetivos específicos, entonces vamos ahí, describir qué es, cómo y en qué consiste el fenómeno de la depresión, explicar las razones principales que provocan la depresión pastoral, discutir las posibles alternativas que guíen a soluciones para tratar la depresión pastoral. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis? Vean, aquí ya él está planteando el tema de un departamento de psicología. Si se cuenta con un departamento de psicología en cada región, aquí está hablando de las regiones de quienes que cubren o que comprenden el área de desempeño de vocación pastoral. Por ejemplo, nosotros somos parte de un territorio y dentro de nuestro territorio nosotros tenemos 10 regiones que la integran. Entonces, aquí está diciendo, si se cuenta con un departamento de psicología en cada región, se tendrá acceso a ayuda profesional para tratar la depresión en los pastores. O sea que da a entender que el tener o contar con un departamento de psicología será importante para poder ayudar a los pastores que están
en una situación de depresión. Ahora, también da a entender, obviamente, por deducción lógica, por sentido común, que como no se cuenta con un departamento de psicología, entonces los pastores no tienen acceso a ayuda profesional para tratar su depresión. Entonces vean cómo la hipótesis nos lleva hacia un futuro, sea positivo o sea negativo, como caso hipotético. Muy bien. La metodología y tipo de investigación. La metodología son tres. Está el tipo de investigación, la metodología ya la hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya la hemos estado analizando, pero ahora vamos con el tipo de investigación. La investigación puede ser bíblica. Esto tiene que ver cuando nosotros estamos abordando un tema de investigación, pero de carácter bíblico. Por ejemplo, este, acerca del divorcio, qué dice Dios acerca del divorcio, es pecado, es una solución, qué dice la Biblia respecto a la crianza de los niños, cómo se debe dar, cuáles son los principios, cuáles son las características, cuáles son los elementos que deben de estar integrados la educación a la niñez. Por ejemplo, una investigación sobre la liturgia de la iglesia, la liturgia pentecostal, cómo deberían de ser los cultos dentro de la iglesia pentecostal, con orden, con desorden. Entonces nosotros vamos a lo que la Biblia dice. Es una investigación netamente bíblica. Hay que hacer estudio, hay que hacer análisis, hay que hacer exégesis, hay que hacer uso de la hermenéutica para poder hacer esa investigación. Ahora también está el tipo de investigación teológico, que tiene que ver con aspectos doctrinales. Cuando hablamos de la doctrina, nos referimos a la doctrina de la salvación, nos referimos al pecado, nos referimos a la cristología que tiene que ver con el estudio de Cristo, ¿cuál otro? Eclesiología. O sea, hay varias doctrinas que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos estudiar, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿ah? De repente alguien dice, yo encuentro argumentos sólidos, bíblicos, para poder refutar la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿ah? No estoy diciendo que no tengamos esa base, que no conozcamos de la doctrina, pero de repente alguien viene y dice, no, yo tengo argumentos concisos, bíblicos, teológicos, para poder decir que la doctrina de la Trinidad no existe. Por ejemplo, aquí sería improbable porque este, tenemos datos históricos, bíblicos, teológicos para sostener que la doctrina de la Trinidad es una doctrina sólida, que es una doctrina bíblica. Entonces, pero es un ejemplo que yo les estoy poniendo, o un caso muy concreto para nosotros, ¿verdad? Que alguien de ustedes quiera hacer una investigación respecto a la adoración de las imágenes. Entonces, ustedes hacen una investigación sobre el culto a las imágenes, si es posible, es factible, la Iglesia Católica tiene razón, tiene los argumentos necesarios, o nosotros estamos mal y nosotros estamos juzgando erróneamente el tema de la doctrina, de la veneración, del culto que la Iglesia Católica Romana tiene, del tema de las imágenes. Este, También, por ejemplo, en el tema de la Mariología, ¿verdad? Porque los católicos romanos tienen dentro de su doctrina el hecho de que María ascendió a los cielos, de que María también nació sin pecado, etcétera. Entonces, también nosotros podemos, por medio de una investigación teológica, ir a la historia, ir a los teólogos, ir a la Biblia y a partir de ahí construir un tema que nos venga a dar respuesta a nuestra problemática que nosotros estamos planteando. Y también el tipo de investigación puede ser de carácter ministerial, tiene que ver con asuntos de iglesia, el crecimiento de la iglesia, el decrecimiento de la iglesia, liderazgo de la iglesia, la pastoral, las diferentes áreas que componen el ministerio, el quehacer ministerial, puede ser en el área de consejería, puede ser en el área de administración, puede ser en diferentes ramas. Entonces, este es el aspecto ministerial.
Entonces, luego viene el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es la revisión documental sobre el tema. Incluye títulos y subtítulos que sean relevantes y de interés para facilitar la comprensión del problema planteado. Debe apegarse a la cantidad mínima de citas indicadas en el manual, así como en la aplicación del formato y estilo Turabian. ¿Qué significa eso? Cuando yo ya tengo elegido mi problema, elegido el tema de investigación, lo que yo tengo que hacer es ir a las fuentes, ir a los libros, ir a los estudios, ir a las investigaciones, ir a los antecedentes, a todo lo que se ha hablado respecto del problema o de mi tema de investigación. Obviamente, no solamente viendo desde el fenómeno de la depresión como tal, para tratar de entender en qué consiste, sino que también recordemos nuestro objeto de estudio, que es quiénes, los pastores. Entonces, tengo que buscar yo todos los libros, toda la información que esté a mi alcance para poder tener un panorama amplio, tener mucha información, mucha teoría que venga a sustentar mi investigación. También dentro de los lineamientos o dentro del formato que el Seminario Bíblico Pentecostal establece y utilizando el estilo Turabian, que el estilo Turabian nosotros lo vamos a estudiar de manera presencial el día sábado. Muy bien, esquema de investigación. El esquema de investigación, pues como nosotros ya hemos predicado, hemos dado sermones, hemos dado conferencias, nosotros entendemos que para nosotros desarrollar una idea principal, necesitamos nosotros, perdón, para desarrollar una idea central, un tema que nosotros tengamos, tenemos nosotros que apoyarnos de ideas, perdón, de ideas principales y luego de ideas secundarias, que es la forma en la cual yo voy desarrollando mi tema. Entonces, el esquema de investigación propone los títulos y subtítulos de la fase teórica que se abordará en el desarrollo de la investigación, índice de temas, con la finalidad de que el investigador realice una adecuada revisión de literatura. En esta sección se sugiere que a la par de cada tema o subtema se indique la o las fuentes bibliográficas que sustentarán la investigación. Es decir, nosotros hacemos nuestro esquema, planteamos las ideas principales, las ideas secundarias, y a la hora de estar revisando todas las fuentes escritas que nosotros tengamos, de una vez vamos ahí escribiendo qué libros o qué recursos nosotros tenemos al alcance que van a hablar sobre ese tema, que nos van a ayudar a desarrollar ese tema o ese subtema. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos. Entonces, mis hermanos, es una, es una oportunidad que nosotros tenemos para poder desarrollar esta habilidad como investigadores. Es una oportunidad que nosotros tenemos para nosotros hacernos hábiles en el tema de la investigación y empezar a responder algunas problemáticas que muchas veces tenemos dudas, que tenemos preguntas, incógnitas, pero que por alguna razón no teníamos los recursos, las herramientas o los conocimientos necesarios para dar respuesta. Entonces, este es prácticamente los elementos, los pasos importantes dentro del anteproyecto. Entonces, dentro de su material, ustedes tienen el ejemplo escrito, eso les puede servir como guía. Ya en el día de nuestra clase presencial, yo les voy a dar un formato en blanco donde ustedes van a tener que hacer su anteproyecto. Eso básicamente va a ser el examen final dentro de este curso de investigación documental. Así que ha sido un gusto, una bendición. Primeramente Dios, nos vemos en la clase presencial.